Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, estamos en la seccional de Suteba Campana con el secretario general de la entidad, con Mauricio Villanueva, y la temática que nos trae hoy es la llamada reforma educativa libertaria, que yo ya sé que obviamente por tu rol tenés algunas cosas para decir, sobre todo críticas. Si te parece, yo lo que estuve haciendo es haciendo un resumen de los puntos más álgidos, más controversiales de este proyecto. Y quiero tu opinión, ¿te parece? Sí, Quiero que me des tu punto de vista. por supuesto. Una breve introducción. Este proyecto de ley de libertad educativa, impulsado por el gobierno de Milei, propone una reforma estructural del sistema educativo, pero estructural, vos lo dijiste el otro día con bastante claridad, es el fin de la educación tal cual la conocemos hasta ahora, pública, con el objetivo de ampliar la autonomía de las familias en detrimento del poder del Estado, por así decirlo, ¿no? de la responsabilidad del Estado en el devenir educacional de los jóvenes. Muy bien. La iniciativa plantea reemplazar o derogar la actual Ley de Educación Nacional 26206, vigente desde el año 2006. Bien, empezamos con los principales cambios que propone este proyecto, ¿no? Punto 1, lo que acabo de mencionar, este mayor protagonismo de las familias, ¿no es cierto? Sí. Que así, tirado solamente con el titular, hasta podría parecer Suena lindo. hasta inocente y lindo, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿qué significa este mayor protagonismo de las familias? Bueno, en principio creo que hay que ponerle contexto a esa situación, al planteo, y que tiene que ver con que estamos frente a un gobierno neoliberal, como lo fue la última dictadura militar, como lo fue el menemismo, como lo ha intentado aplicar Macri, pero lo aplica de manera más tajante, ¿no? Y la libertad de la que se habla es la libertad del mercado, ¿no? La libertad de tomar decisiones a través de una competencia cruel, que no tiene en consideración situaciones particulares, situaciones puntuales, ni de familias, ni situaciones puntuales de características que tienen algunas escuelas, y las pone a competir. Con otra característica del neoliberalismo, que es el corrimiento total del Estado en su función de garante de la educación pública y en su función de controlador de esa educación pública y de facilitador de la educación pública. Por eso le tira, en este caso, y ahí ya deja de sonar lindo, toda la responsabilidad de la educación a las familias. Bien. ¿Sí? Eso es trasladarle, en términos no solo de responsabilidad, lo cual es muy importante, sino también en términos económicos, la solución de la educación a las familias con el corrimiento total del Estado. El reemplazo de esa ley, que es la ley de educación vigente, que es la del 2006, no es otra cosa que legalizar lo que ya están haciendo, que es no cumplir esa ley. Entre otras tantas cuestiones, y eso es muy importante destacarlo, porque al ser las provincias responsables de impartir la educación en cada una de sus provincias, pareciera que deja sin responsabilidad a la nación. Bueno, eso fue lo que intentó hacer la transferencia que se hizo en los 90 con la ley de reforma, con la Ley Federal de Educación, pero es una ley que quedó anulada con la ley del 2006, que recupera el protagonismo del Estado. No revierte totalmente la ley federal porque las provincias se siguen haciendo cargo, en términos de la responsabilidad que tienen sobre su educación en términos provinciales. Esa descentralización que se hizo del Estado Nacional hacia las provincias no se revierte, pero sí se vuelve a recuperar el rol del Estado como garante de que todas las provincias lleven adelante un sistema educativo como corresponde, con un ordenamiento a nivel nacional y sobre todo, y esto es muy importante y acá viene la clave, auxiliando a esas provincias en términos económicos para que puedan garantizar. Por eso está planteado en esa ley, que es la ley del 2006, que el 6% del PBI, del ingreso de PBI del país, está destinado o debería estar destinado a educación. Digo, para que tengamos claro una cosa, el año pasado no se cumplió esa ley. El año pasado fue 4,5 lo que se destinó a educación y no el 6. Y este año está planteado por presupuesto cerca del 4, 3,9, 3,8.
siempre por debajo, ¿no? Siempre por debajo, no solo lo que se plantea, sino después lo que se aplica. Claro. El año pasado fue mucho menos de lo que se estaba planteando en el presupuesto, y si este año hacen lo mismo, de ese 3,9 llegaremos al 3 o 2 y pico. ¿Y ¿no? si este proyecto se aprueba, qué porcentaje vamos a tener? Ninguno. Ahí lo que aparece es otra situación, otro sistema, que es lo que ya han intentado aplicar, que es muy parecido a lo que sí se está haciendo en otros países, por ejemplo en Chile, que es el sistema de voucher, que ellos lo vienen planteando desde hace un tiempo. Para destacar también es que este proyecto de ley, o esta tentativa de proyecto de ley, no está presentada todavía en ningún lado. Sí, oficialmente, en las páginas oficiales del gobierno lo han planteado, lo han tirado y lo han tomado diferentes medios de comunicación, como que hay ¿no? Se plantea esta posibilidad, no está todavía presentada en ningún lado. ¿Sí? Eso también hay que plantearlo y destacarlo. Pero sí es importante que cada familia y cada docente particularmente esté atento a esta situación, porque es repensar formas y métodos de defensa de la educación pública, porque justamente lo que viene a limitar esto o a terminar es con la educación pública. Este sistema, vuelvo a la pregunta que hacías, este sistema consistiría en que cada familia tendría un cupo o un voucher, o el nombre que quieras ponerle, para utilizarlo en el ámbito que lo quiera disponer. Entonces, si vos llevas a tu hijo a la escuela normal, ese cupo o ese voucher lo va a usar la escuela normal junto con todos los vouchers que tenga, todos los alumnos que reciba, y con eso se va a sostener la escuela. Le va a pagar el sueldo de los docentes, va a mantener la cuestión edilicia. Fíjate cómo el Estado solo, destinando una cierta cantidad de dinero a una familia, se corre de estar atento a cómo funciona la escuela, ¿sí? Si necesita alguna otra cuestión o si le paga el sueldo a los docentes, ya ni siquiera eso. Entonces, acá viene la competencia feroz, que es la característica particular del neoliberalismo, ¿no? La competencia para captar alumnos, básicamente. Como si fuera, esto de... no se corre tanto de lo que es conocido como el darwinismo social, claro, ¿no? La supervivencia del más fuerte, del más apto, y la desaparición de aquel que no puede competir. Entonces, si la escuela del barrio San Felipe, o la escuela del barrio Villanueva, o la escuela 5 que está enfrente de la escuela normal, no puede competir con una escuela tan grande como la escuela normal, terminarán desapareciendo. O recibirán 2 vouchers, comparado con el 1000 y pico de vouchers que puede recibir la escuela normal. ¿Cómo hace para sostener? Anda a funcionar con eso. Claro. Bueno, el punto 2 creo que es el más novedoso, ¿no? No lo estoy calificando si de bueno o de malo, eso lo harás vos. El homeschooling. ¿Qué es el homeschooling? No es solo eso, pero sí es una posibilidad. Al tirarle la responsabilidad, correrse el Estado de la responsabilidad de la educación y dársela a la familia puede elegir de qué manera su hijo lleva adelante su formación, en este caso. El homeschooling no es otra cosa que darle clases en sus casas a los pibes, a través de alguna plataforma o la modalidad que elija la misma familia. Esto es no enviar a los hijos a la escuela, ¿no? Porque ligado a esto, la novedad es que hay un examen para rendir con contenidos mínimos, que se desconocen cuáles son esos contenidos mínimos, ni cómo van a ser, ni cómo van a ser los exámenes, pero un alumno cualquiera que se anote en una modalidad X, ya sea homeschooling o ya sea en un instituto privado o una escuela privada o en una escuela pública, o decida hacerlo, no sé, hacemos nosotros una sociedad, Esteban Ferrari, Mauricio Villanueva, y convocamos a docentes para que impartan clases sobre diferentes materias y preparamos alumnos, de la misma manera que prepara un alumno una profe de inglés en un instituto de inglés o en su casa, y luego lo lleva a rendir el FIRST para demostrar los conocimientos que tiene en inglés. Lo mismo está planteado acá, cualquiera puede dar clases. Entonces, por eso decíamos, esto es el fin de la escuela pública. La escuela pública como lugar no solo de socialización, de formación en términos generales y de garante de la formación
ya no solo en términos académicos, sino como sociedad. Claro, exacto. ¿Sí? La clave de la escuela pública no es solo la formación en términos de si saben más o menos de Sí, no matemática. son solo los contenidos. Digamos. Exacto, se forma otra cuestión social ahí que se pierde si el pibe no va a la escuela. Y la elección va de esta a lugares. modalidad, ¿no es cierto? Sí. Pensemos en un año lectivo. ¿Qué sea? ¿Alguien podría elegir, yo quiero que mi hijo estudie en mi casa todo el año? Sí. Podría elegir. Sí, lo que plantea es habilitar un registro donde vos, la familia, anota al hijo en esas condiciones y lo único que se pide es que luego, en algún momento, el alumno vaya, si quiere, terminar la secundaria, ¿no? A la hora de tener el título de secundaria va a tener que rendir los exámenes con los contenidos mínimos. ¿Qué está encubierto acá? La no obligatoriedad de la escuela. La no obligatoriedad de la escuela. Lo que ya han planteado algunos diputados de La Libertad Avanza, que es que la familia tiene la libertad, ¿no? A esto le llaman libertad. La libertad es correr el Estado de garantizar derechos. La libertad de que si una familia quiere mandar al pibe a trabajar a un taller, o con el padre a algún lado, de changa, lo puede hacer. No tiene el Estado encima diciéndole, no, miren que la escuela es obligatoria, como sucede hoy, y tiene la libertad de hacerlo. De no mandar a los pibes a la escuela. O mandarlo a juntar algodón en el Chaco, o caña de azúcar en Tucumán, o al campo donde sea a laburar, al pibe, en vez de garantizarle un derecho esencial, básico, como es su formación educativa. Bien, pasamos al punto 3, que ya lo mencionaste, así que vamos a hacerlo cortito. Este financiamiento por demanda, lo de los vouchers, ¿no? Ellos, cuando desde el gobierno intentan defender este punto, ¿no? Dicen, no les vamos a dar el dinero a las instituciones, se lo vamos a dar directamente a las personas, y eso lo ven como una garantía de que el dinero va a ser bien utilizado. Vos tenés... ¿Vos ves venir que esto puede no funcionar en la realidad práctica argentina? Es que tampoco es tan así, porque eso es simbólico en realidad, porque no es que te dan a vos una cierta cantidad de dinero y vos ves qué haces. Salvo que decías no mandar el pie a ningún lado, ¿no? En la escuela. Entonces el que haga homeschooling, sí, administrará ese recurso, si es que se lo dan. Pero que no sería billete, sería un bono. Un bono. Voucher, bono. Sí. Que después eso, en realidad, Juancito González, que se anotó en la escuela secundaria 2, el voucher no va a pasar por las manos de Juancito González, ni de la familia de él, sino que va a ir a la escuela secundaria 2 porque es donde está registrado ese alumno, ¿no? Así, con el voucher de Juancito González más los de otros cientos de alumnos, esa escuela secundaria tendrá que autofinanciarse a partir de lo que el Estado le entregará. ¿Qué significa esto? Que hoy la demanda indica que el Estado tiene que garantizar que un establecimiento educativo, lo que decíamos hoy, establecimiento educativo, funcione correctamente. Y no importa si tiene 200 alumnos o tiene 25. Pero aparte otra cosa, estoy pensando en voz alta, si digo una burrada vos decime. También esta cosa de la incertidumbre de todos los años no sabes si vas a abrir. Porque... No, por supuesto. Por supuesto. Porque después abrís y los docentes con qué le paga el sueldo. Y si te está cayendo el techo de la escuela, ¿qué hacemos? ¿Quién lo va? ¿Quién garantiza? No, por la razón que sea, un día se te anotaron 500 alumnos y al otro año te anotan 50. ¿Qué haces? Bueno, eso es la competencia. ¿Qué buscan con esto? Que si vos tenías 500 alumnos y pasaste a tener 50, por algo será, ¿no? No sos competitivo, el director no es bueno, los docentes no fueron buenos, por eso la gente prefiere... ¿Y cómo te defendes de los docentes de un año a otro? Bueno, se quedarán en la calle. Por eso ahí hay otra cuestión que tiene que ver con cómo llegan los docentes o cómo van a llegar los docentes o llegarían los docentes a sus cargos públicos, a sus cargos educativos. Ya no va a ser como ahora. A nosotros nos cuesta mucho entender esta pregunta que vos haces. Se desprende de que nosotros estamos muy comprometidos o muy interiorizados con el funcionamiento actual de cómo llega un docente a tener un cargo. Bueno, eso o sea, el concepto de continuidad... De continuidad no existiría más, y la forma de acceder a los cargos. Y la forma democrática de acceder a los cargos. No solo la continuidad, sino... si al año siguiente alguna escuela te va a contratar. Claro. Porque ya no vas a ir más al acto público a ver si enganchaste una hora y te toca a vos porque tenía más puntaje que otro.
Y además los que recién empiezan también, porque los que más viejos que tenemos cargo nos van sacando puntaje para que los otros puedan empezar a ingresar. Bueno, el que recién empieza, ¿qué escuela que define por sí misma qué docente quiere? Va a preferir un docente sin experiencia que un docente con experiencia. Claro. Eso, la gente que recién se recibe, ¿quién la va a contratar? ¿No? Difícil. Mayor autonomía para las escuelas, y esto es en lo referente al diseño de planes de estudio. Sí. ¿Es una buena noticia que cada escuela pueda hacer su propio diseño? No, ahí hay dos cuestiones ahí. Primero, que es importante que hay que dar una buena discusión sobre el diseño curricular en general. Me voy a poner en el abogado del diablo. Sí. Ellos con esto pueden decir, con esto terminamos el adoctrinamiento en la escuela. Depende. ¿Qué tipo de adoctrinamiento? ¿A qué le llamamos? No, por ejemplo, hubo una controversia hace poco no. Que no sé si en la Dante Alighieri había no sé qué problema que el director, no sé, con la ESI, que estaba en una vereda opuesta, ¿no es cierto? Acá podrían decir doy ESI o no doy ESI. Es que no existe esa figura. La figura de adoctrinamiento. Sería ilegal que un docente dé clases basado en una mentira. ¿No? Basado en una mentira. Y que diga que 2 más 2 es 3. No, adoctrinamiento, ¿no? Yo entiendo que sería si vos se te ocurre dar una clase sobre el Capital de Marx. Eso sería adoctrinamiento. ¿Y no podemos hablar de Adam Smith tampoco? Yo pienso como vos, pero digo, el cerebro de ellos es... Pero adoctrinamiento también sería hablar de los principales padres del liberalismo. Sí. Si doy clases sobre Adam Smith, que de hecho lo hacemos, porque es lo que hay que hacer, también sería adoctrinamiento. Entonces, adoctrinamiento es decir, esto se puede hacer y esto no. La dictadura. Esto está permitido dentro de las escuelas y esto no. Bueno, la libertad de cátedra termina con esto. Por eso la característica de la escuela pública tal cual, una de las principales características de la escuela pública es la libertad de cátedra. Entonces podrán venir a decir, quien quiera, que alguien adoctrina o dice tal cosa. Porque también nos encontramos, los pibes se encuentran hoy mismo en el salón de clase con profesores que son pro-libertarios, son de derecha, así como se encuentra con profesores que son más progresistas o que le dan más énfasis a hablar en términos sociales de diferentes cuestiones. Bueno, pero es abierta la cuestión. Vos te encontrás con quien te encontrás, ¿no? Un buen profesor, un buen docente te da un panorama de todo, ¿no? Y te habilita a vos a desarrollar tu sentido crítico, ¿no? Tu pensamiento crítico. Ese es el buen profe, el buen docente. Y te muestra todo. Te muestra todo. Ahora, si a mí me prohíben mostrarle una parte, me están obligando. Claro, eso es lo adoctrinar. que está diciendo en relación a lo que yo te mencioné, este concepto de adoctrinamiento. Pero esto de que cada institución educativa tenga la posibilidad de diseñar su plan de estudio... Es relativo, porque tiene que haber una base. Y esos contenidos base los va a poner el gobierno libertario. Debería ponerlos porque cuando los alumnos que se formaron donde se hayan formado van a tener que rendir contenidos mínimos. O sea, a partir de esos contenidos mínimos. Después cada escuela tiene... ¿Pero esos contenidos mínimos los determinaría cada provincia o el gobierno nacional? El gobierno nacional, porque el examen sería un examen nacional. Seguimos. Evaluación docente periódica. El proyecto establece evaluaciones obligatorias para docentes al menos cada 4 años, basadas en desempeño y resultados de aprendizaje. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Porque hablábamos fuera de cámara. Para la sociedad, que se hable de evaluar a los docentes que le dan clase a los hijos, suena atractivo, ¿no es cierto? A priori. Suena atractivo. Hay que tener en cuenta que es algo que ya se hace, primero. Nosotros somos evaluados todos los años, a partir de octubre, más o menos. Se evalúa con un formulario, además, que se llama, ¿no?, el SET 4, seguramente te ha tocado presentarlo en algún momento, donde cada equipo directivo te pone una nota. Que esa nota tiene que ver con cómo desarrollaste las clases, tiene que ver con tus inasistencias, Exactamente. Tiene que ver con tu preparación docente, con el vínculo docente con los alumnos, y eso configura una nota. O sea que eso de alguna manera existe. Lo que yo creo que a lo que apuntan además de ese tipo, o de la autoevaluación que también existe en el ámbito docente, es a una especie de examen, calculo,
¿no? Digo, se me ocurre, digo, como novedad a lo que ya existe. Pero es por el fantasma de que se llenó la educación de ñoquis, de gente que no está preparada. Yo creo que eso es un anzuelo, ¿sí? Porque, por eso te digo, porque ya existe. No es algo novedoso, salvo que le agreguen otra cosa, que para mí van a cabalgar sobre esa situación, cuando el día que la presenten, si es que la presentan, que tiene que ver con esto, con evaluar en términos de contenido a los docentes. Ok. ¿No? Okay. Porque no, es lo único. Sentarte a hacer una prueba. Sentarte a hacer una prueba. Porque es lo único que no existe hoy. Lo demás, el que escribió eso no puede desconocer, porque calculo que lo que escribió es alguien que está empapado en el ámbito docente, no puede desconocer que la evaluación docente anual existe. Existe. Por dos formas. La que hacen los directivos y la autoevaluación docente, que uno tiene que decir qué expectativa tuvo durante el año, qué consiguió, qué logró, qué le faltó, qué deficiencias cree que encontró y qué cosas se propone mejorar al año siguiente. Las dos cosas. Pero además, la que hacen los directivos, que te van a observar las clases, y la que analizan si faltaste, si no faltaste, si avisaste, si cuántas licencias, claro. Eso existe. Muy bien. Llegamos a los últimos 4, pasamos la mitad. El punto 6 es el Examen Nacional de Finalización de Secundaria, ENES, la sigla. Claro. Se propone un examen nacional voluntario para egresados del secundario que podría servir como referencia para universidades o empleadores. Uh-huh. Es esto, para recibirte, para terminar la secundaria, hayas hecho la secundaria como la hayas hecho, homeschooling, en un instituto X, en una escuela privada, en una escuela pública, donde como lo hayas hecho, se cierra con ese examen de contenidos mínimos, ¿sí? Que es ese planteo, ese examen que te habilita. Algo parecido a si yo quiero rendir libre una materia. Exacto, tal cual. Entonces, es esto. Pero siempre, digo, escondido detrás de estos mecanismos está la no obligatoriedad de ir a la escuela. Claro. Y detrás de eso, ¿qué hay? Te permite el de financiamiento de la escuela. Es decir, correr al Estado del financiamiento de la escuela. Y correr al Estado de la responsabilidad que tiene de garantizar el derecho de los jóvenes a la educación pública. Si no hay obligatoriedad, se pierde un derecho, ¿no? Porque es decisión de cada uno. A nosotros siempre se nos ha enseñado que hay diferentes tipos de derechos. Y hay algunos derechos que son irrenunciables. El derecho a la educación debería ser un derecho irrenunciable, ¿no? Yo no debería negarme a hacer uso de mi derecho, que es el derecho a la educación. Y acá lo que están proponiendo es justamente esto, que tengas la opción de no hacer uso de tu derecho a la educación, que el Estado no te va a obligar a que hagas uso de ese derecho, que va a ser una decisión de las familias. Y a veces el que queda vulnerado en esa situación, porque no es el que tiene la capacidad de decidir, es el alumno, que es el más perjudicado. Es decir, los padres responsables seguramente van a decir, no, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela, se forme, aprenda. Y ahí habrá padres que tendrán otro grado de responsabilidad, otras necesidades, y preferirán que su hijo no vaya a la escuela y haga otra cosa. Otra cosa que pienso yo, una opinión propia, que consideraría irrenunciable es este derecho a interactuar con jóvenes de tu edad, estar físicamente cerca, ¿no es cierto?, compartir un aula. Que además están perdidos, ¿no? Vos, Esteban, tenés más o menos mi edad, un poco menos, pero nosotros hemos compartido con nuestros pares, no solo en la escuela, sino en la calle. Sí. Y eso hoy yo lo Muchos veo. tenemos a nuestros amigos gracias a la escuela secundaria, Gracias a la escuela secundaria y gracias a otras cuestiones, ¿no? Del club, de jugar al fútbol, del ámbito del barrio. Los pibes de hoy no salen de la casa, muy poco, ¿sí? Entonces, a veces hoy ya no es como antes, donde era la escuela, el club, más del barrio, más otra cuestión. Hoy es la escuela. Si un pibe que está todo el día dentro de la casa, con la Play, con la compu, ni hablar el pibe que lo mandan a laburar, ¿no? Ni hablar el pibe que lo mandan a laburar, o a pedir, o a hacer changa. Pero el pibe que tiene ciertas facilidades, que no necesita salir a trabajar, está en la casa, con la compu, con el jueguito, con la Play. El único lugar de socialización real, más allá de la socialización virtual, por redes sociales o por vínculo que tenga que ver con los juegos,
es la escuela. ¿Sí? Y se la estás quitando. Bien. Algo también hablamos con respecto... perdón. Este importante punto 7, consejos de padres en las escuelas. Otra cosa que el vecino de a pie, por ahí no ni sindicalizado, ni politizado, normal, podría ver con buen ojo, ¿no? Podría ver con buen ojo. Ahí hay una cuestión y está ligado a lo otro, ¿no? Porque creo que no hablamos, y es importante, no sé si lo tenías anotado ahí, pero tiene que ver con la forma... Sí, bueno, lo mencionamos. No le entramos tan de lleno con la forma en que se elige al docente en las escuelas. Ok, hablemos de eso. No lo tengo anotado, problema. Claro, porque vayamos a la actualidad. Sí. Hoy, para acceder a un cargo docente hoy, uno tiene que pasar por un acto público. ¿Qué es un acto público? Bueno, un ámbito donde hay listados para gente que está recibida, para gente que le falta recibirse, para gente que tiene título en trámite. Entonces, lo que estamos recibidos estamos en el listado oficial. El listado oficial tiene un puntaje que se establece por con qué promedio me recibí, qué cursos hice además del título con el que me recibí, qué formación tuve extra a ese título con el cual me recibí y la antigüedad docente, la experiencia docente. Eso me da un puntaje. Entonces, yo tengo 50 puntos y ahí estoy primero en el listado. Si salen unas horas y a mí me interesan, estoy primero y digo, sí, yo quiero esas horas, me interesan a mí, que estoy primero en el listado. Exactamente. Y el que está segundo tendrá que esperar que el otro no agarre esas horas, ¿no? Y así es mérito, en este caso, con puntaje, claramente. Y es público. ¿Por qué se llama acto público? Porque cualquiera puede ir a fiscalizar este tipo de acciones. Hoy se hacen digitales, menos lo de titularización y pretitularización, que se hacen acá enfrente, en la sede de Asuntos Docentes, Secretaría de Asuntos Docentes, donde cada uno puede ir, incluso vamos los gremios, a ver que se haga correctamente y que se respete el listado y las cuestiones estatutarias que corresponden. Esto cambiaría. Eso habilita democráticamente, además, porque cuando yo llego a una cierta cantidad de módulos, me sacan puntos. Claro. ¿Para qué? Para que el que viene atrás mío tenga chance, si no yo me quedaría con todas las horas, porque tengo más antigüedad. El que tiene atrás mío tenga chance de trabajar, de empezar a formarse, adentro del aula, ¿no? Que empieza a dar clases, que empieza a trabajar. Condiciones que tienen que ver con la democratización del trabajo docente. Esto cambiaría porque la escuela elegiría a sus propios docentes, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra el Consejo de Padres. ¿Qué va a analizar el Consejo de Padres? ¿A qué profesores quiere? ¿Con qué profesores se lleva bien? ¿Con qué profesores tiene alguna dificultad? Imagínate esta situación. Más de una vez, a mí no me ha pasado poco, porque me llevo muy bien con mis alumnos. Pero hay profesores que son por ahí más exigentes, o más exigentes en términos de... No quiere decir que yo no sea exigente, pero digo, hay profesores que son exigentes y se relacionan desde esa exigencia con alumnos que generan una controversia. Y no quiere decir que sean malos docentes, sino que... No, es lo típico. Este es más difícil. Es más difícil porque me exige de manera o de otra forma. Y los pibes se enojan con ese profe o con... ¿no? Y a mí me ha pasado también. Va y se queja a los padres. Y yo, este no lo trabajo más porque se lleva mal con los pibes. Claro. Y ahí ya tenés una razón por la cual ese docente se va a quedar sin trabajo. Pero esto que me está diciendo, porque es algo confirmado, la cosa de la elección a dedo del... Sí, porque no es habilita, porque en el ámbito, volvamos al principio. Porque eso ya es como sería Escuela privada. Escuela privada. En las privadas se manejan así. Se maneja así. Escuela privada. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. ¿De dónde parte este proyecto? Desde la competencia, ¿no? De la abierta competencia, de subsistencia de los espacios educativos, y el que no se adapta, el que no logra subsistir, entonces la competencia va a obligar a que vos digas, yo quiero en mi escuela a los docentes y los padres están de acuerdo, porque son los padres los que van a decidir si mandan el pibe acá o no mandan el pibe acá. Y si los padres no mandan el pibe acá, porque yo sostengo un conjunto de docentes con los cuales los padres no están de acuerdo, no van a mandar más los pibes a la escuela y yo no voy a tener los vouchers para sostener la escuela. La competencia, ¿no? La competencia cruda del neoliberalismo, cruel del neoliberalismo, y la competencia que lo único que va a hacer es terminar con derechos,
correr al Estado de la responsabilidad que tiene, para hacer un resumen, ¿no? Correr al Estado de la responsabilidad que tiene, bueno, como decía, terminar con derechos, no solo derechos docentes, sino como decíamos hoy, el derecho a la educación pública. O sea, a ver, a grandes rasgos, podemos tomarnos un rato y discutir si entre todos estos puntos hay algo que beneficie al alumnado. Pero lo que nos queda claro es que a los trabajadores de la docencia no hay nada. Hasta ahora, nada. Todo lo contrario. Bueno, seguimos. Consejos de padres en las escuelas. Es esto que decíamos recién, ¿no? La toma de decisión de analizar cómo funciona la escuela, si ese conjunto de padres está de acuerdo o no con los docentes, si está de acuerdo o no con el funcionamiento. ¿Pero en qué podrían influir en esta...? No sé. Eso no está claro. No está claro. Pero entiendo que tiene que ver con esto. Pero podrían ver, si el Consejo Soberano decide no queremos más a este profesor porque podría tener input ahí. Yo calculo que ahí debería haber, no sé cuál es el grado de toma de decisión que tendría ese consejo, pero si es un consejo, seguramente lo que va a hacer es aconsejar a quienes conducen la escuela y decir, che, fulano el año que viene no lo tome porque los pibes no lo quieren. ¿Y están en condiciones los padres de aconsejar? Ellos creen que sí. No, y que, en condiciones reales. Sí, no prácticas, sino reales. O sea, imagínate, yo soy padre de un niño, yo no me siento en condiciones de decirle a su profesor de tenis, no, mirá, debería hacer el drive de esta forma, porque no sé nada. Claro. ¿Podría un padre de un chico decir, hablar con gente que estudió? Mira, acá lo que queda claro es que lo que se va a discutir no son los contenidos. Lo que se va a discutir no es la forma, sino otra cuestión. Es decir, los vínculos, ¿no? Es decir, ¿qué puede discutir un padre? O alguien que no sabe de historia, alguien que no sabe de matemáticas y no sabe de pedagogía. Me resulta interesante eso. ¿Vos decís que no es importante el tema de los contenidos, por lo menos en esta etapa? Sí, no creo que sea lo que se está discutiendo. Ok. Pero ¿no crees que en algún momento van a ir por este revisionismo histórico extraño? Puede ser. De cambiar los próceres. Puede ser, pero te habilitan a que vos, la escuela, tenga libertad en términos de lo que quiere dar. Claro. Entonces sería contradictorio eso. Ahora, no, me refiero a estos contenidos mínimos nacionales. Bueno, ahí hay que ver cuáles son. Eso no está claro, no se sabe cuáles van a ser. Muy bien. Punto 8, son 9. Auditorías y control sobre universidades públicas. Eso vos me dijiste fuera de cámara, esto ya existe. Eso ya existe porque, sobre todo las universidades nacionales, que son autónomas, reciben el dinero de manera directa de los fondos nacionales destinados a la educación universitaria. Y lo tiene que rendir. Tiene que decir, bueno, gasté esta masa de dinero en becas, gasté esta masa de dinero en investigación, gasté esta masa de dinero en sueldo docente, en infraestructura. Pero ¿cómo prende este argumento? Pero, ¿Te das cuenta pero además, fíjate que fue la excusa por la cual no se daban los aumentos en el presupuesto universitario, con las grandes marchas que hubo de los universitarios en los últimos 2 años. La excusa era no, porque no tienen hecha la auditoría. Y las universidades decían, hemos presentado las auditorías todos los años, como corresponde, porque lo tienen que hacer, porque es parte del funcionamiento de la universidad. Porque además tiene que rendir cuentas hacia adentro. El rectorado de la universidad no puede manejarse como quiere. Tiene 3 entes, ¿sí? Docentes, no docentes, los claustros de alumnos, a los cuales le tiene que rendir también cuentas. Y esa misma rendición de cuentas es la que tienen que elevar a la nación para que el año siguiente vuelva a enviarle el presupuesto. Porque además el presupuesto depende de la característica que tiene la universidad. Si yo tengo una universidad donde doy 2 carreras y tengo un plantel docente de 20 docentes, no es lo mismo que la UTN, que la Universidad de Luján, ¿no? O la UBA, que son universidades gigantes. Claro. Y que demandan un presupuesto mucho más elevado y que seguramente es variable año tras año, depende de si agregaste carreras, si no, si tenés otro proyecto investigativo, si tenés lo que tengas. Entonces, para poder pedir una modificación de ese presupuesto, vos tenés que presentar el balance del año anterior y sobre ese balance presentar propuestas alternativas de que va a ser igual o que va a ser diferente. O sea, ya existe eso. El último punto de los que anoté, después podemos cerrar con una conclusión general de todo este asunto.
la educación como servicio esencial, y este creo que debe ser uno de los puntos más agrietados, ¿no? Podría decirse, porque difícilmente, bueno, vos sabrás mejor que yo capaz que digo difícilmente, soy muy inocente, difícilmente se puede encontrar un trabajador de la docencia que pueda apoyar un punto como este, pero por otro lado, muchos padres este punto lo deben abrazar pensando que esto soluciona que su hijo no tenga más paro, ¿no es cierto? La educación como servicio esencial, que suena hermoso, porque ¿quién no puede creer que la educación sea esencial? Lo de servicio me hace un poco de ruido, pero lo de esencial está bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el engaño detrás de la educación como servicio esencial? Primero que no es un servicio, la educación es un derecho. Bien. Clave, esto es lo que decíamos recién. Ahora, claramente Es como ahí, lo del capital humano, ¿no? exacto, es decir, si ya es esto que decíamos recién. Todo el análisis, y adelanto la conclusión que vos decías, es quitarse de encima el Estado de un derecho, transformándolo en un servicio, y un servicio del cual ni siquiera tampoco se van a hacer cargo, porque la responsabilidad va a ser de los padres, ¿no? Entonces ahí hay una situación. Lo de la esencialidad no está reconocido y está rechazado por la Organización Internacional del Trabajo, que la educación no es un trabajo que tenga esencialidad en términos de servicio, ni hablar por los ámbitos educativos. La Internacional de la Educación también lo rechaza, ahí hay parámetros internacionales. Por supuesto, a nivel nacional también está rechazado y judicializada la cuestión. La propuesta de posición se intentó en diferentes decretos, estuvo planteado en la última ley de reforma laboral también, volverán a la carga a partir de esta situación. El engaño con esto es que, bueno, justamente yo creo que los padres o las familias van a creer que esto limita los paros. Limita los paros en algún sentido, porque si fuese esencial, habilitaría una cantidad de una guardia permanente. Eso no significa que el resto de los docentes no puedan manifestarse, no puedan hacer paro. Lo que sí limitaría es que todos los docentes o todo el conjunto de la docencia haga paro. Y eso no significa entonces que garantice que todos los alumnos tengan clase el día que se defina ese paro. Tampoco llega a esa situación, pero pareciera que sí. Sí limita un derecho, que es el derecho a huelga, el derecho a la protesta en el ámbito docente. Y bueno, creo que viene un poco por ese lado. El objetivo creo que tiene que ver con eso más que con otra cosa. No es que resuelva o va a ser mejor la educación pública o la educación en general a partir de esa declaración, sino que lo que limita justamente es otros derechos. Lesiona otros derechos, que es el derecho a huelga, el derecho a manifestarse y el derecho a reclamar las condiciones dignas de trabajo, un sueldo digno en general de parte del ámbito docente. Muy bien, Mauricio, y para cerrar, más allá de tus deseos, que obviamente uno puede sacar la conclusión obvia de qué es lo que vos querés que suceda, te pido que me digas qué pensás que va a pasar, ¿no es cierto? Este proyecto, ¿vos ves que tiene chance de prosperar primero en el Congreso y después entre los trabajadores de la docencia, ¿no es cierto? En principio, a ver, hay una cuestión que esto por ahora no está presentado en ningún lado. Ajá. Me parece importante sí que se pueda charlar, que lo puedan tener presente sobre todo los docentes, pero no solo los docentes, sino también las familias. Va a ser vendido de una manera bonita, seguramente. Como intentaron hacer con la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral es muy dura en términos de lo que propone. Era muy difícil ponerla bonita. Pero lo hicieron, ¿no? Lo de modernización de la ley de leyes de trabajo y demás, que estamos atrasados. Bueno, acá pasa lo mismo. O lo van a hacer de esta manera. Entonces ahí hay que estar, las familias tienen que estar atentos, de no comprar ese discurso, de no comprar ese verso, porque en realidad lo que está en juego es la educación de sus hijos. Se termina justamente esto, la educación pública. Y es en el ámbito docente lo mismo, y peor, ¿no? O más importante todavía, que cada docente entienda la necesidad de empezar a reflexionar y de pensar de qué manera se va a llevar adelante una resistencia en este sentido, ¿no? Una lucha, porque son pocos los docentes que no están de acuerdo con la defensa de la educación pública.
pero deja de ser una cuestión meramente declamativa, como lo ha sido en los 90 con la Carpa Blanca, la Marcha Blanca, las marchas federales, la Carpa Itinerante un poco más cerca en el tiempo. Hitos de defensa de la educación pública que van a tener que ser recuperados si esto avanza. Y esos hitos tienen que ser no solo declamativos, sino que vamos a tener que poner el cuerpo, el bolsillo, el esfuerzo, la creatividad, la imaginación, O sea que- y después vendrá la cuestión política, ¿no? Pero creo que va a ser clave que nosotros, los docentes, y las familias, y sobre todo también los estudiantes, que van a tener que defender, sobre todo los más grandes, ¿no? Defender esa educación pública y resistirla desde sus organizaciones, que serán los centros de estudiantes, que serán otro tipo de organizaciones, más la organización de los docentes en términos de la sindicalización y de la organización de trabajadores de la educación, junto a las familias va a ser clave. Después vendrá el ámbito político, ¿no? Vendrá los legisladores, con los cuales la verdad que la confianza Te iba a preguntar justo eso. es muy limitada, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con la ley La de reforma laboral. Pero que tiene que ver con algo que la sociedad misma ha habilitado, con darle 2 triunfos electorales a la Libertad Avanza, el primero cuando es elegido presidente Milei y el segundo en las elecciones legislativas nacionales pasadas, ¿no? Eso habilitó que el Congreso tenga una cierta disposición y una mayoría, y que a la vez haya desde quienes están más cercanos a una cuestión más progresista y además ciertos diputados, ciertos senadores que terminan, por la situación que sea, yo no voy a hablar de sobornos ni de nada porque no lo desconozco, no tengo elementos para denunciar a nadie, pero suena raro que diputados y senadores que fueron elegidos por el voto popular en listas que proponían defender a los trabajadores y a la clase obrera terminan votando una ley como la ley de reforma laboral. Tranquilamente, ese conjunto que termina inclinando a un sector sean también quienes definan esta cuestión. Entonces, pues, vuelvo a insistir, es muy importante la reflexión y el compromiso de la lucha docente a la hora de que esto pueda llevarse adelante. Es muy importante, pero quiero destacar esto porque es clave. Hay que ver de qué manera esta situación en términos judiciales se puede llevar adelante. Porque nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un estatuto docente por el cual nos regimos y que no tiene nada que ver con esto. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Y ahí hay que ver cómo juegan también los legisladores provinciales, cómo juega el gobernador. Nosotros tenemos hoy un respaldo de un gobernador que públicamente ha dicho que, bueno, en palabras de él, se cagaría a trompadas por defender la educación pública. Si cumple esas palabras, contamos con un aliado ahí. Si cumple con eso. Y de hecho, a pesar de las situaciones que estamos viviendo a nivel nacional, es un gobernador que inauguró 300 escuelas y que mantiene abiertas las paritarias. Nos guste o no los números a veces que manejamos en términos paritarios. A veces estamos de acuerdo, a veces no, y a veces aún no estando de acuerdo, sabiendo la situación que vive la provincia de Buenos Aires y sabiendo que el enemigo es otro, y es mucho más grande y más peligroso, como lo representa esta ley. A veces aceptamos un aumento que a veces no es el que quisiéramos, ¿no? Pero además porque venimos de otras experiencias gubernamentales en la provincia de Buenos Aires, donde sí hemos perdido mucho. Vidal, por ejemplo, ¿no? Donde el aumento, la inflación era del 20% y nos daban 15 por decreto. Y ahí perdíamos 5 puntos de una. Hoy la inflación es 5 y nos dan 5. Y por ahí no estamos de acuerdo. Bueno, o nos dan 4, perdemos 1, ¿no? Ponele. Pero a ver, veníamos de perder de a 5, de a 6, de a 7 puntos el salario. Y con este gobernador lo hemos recuperado en la época donde no estaba la provincia totalmente asfixiada. Ahí en la provincia de Buenos Aires. Ojalá en otras provincias donde hay otros gobernadores que también dicen defender la educación pública, también tengamos otros aliados en términos políticos, porque van a ser muy importantes. Mauricio, muchísimas gracias, muy claro todo. Gracias, Esteban.